This is Victor Hugo, and I'm with David Ragsdale from Kansas. How are you, David? Soy Victor Hugo Acevedo y me encuentro con David Ragsdale, violinista de Kansas. ¿Cómo estás? ¿Listo para Cancún? I am fine, thank you very much. How are you? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? I'm fine. And are you ready for Cancún? Espero que estés listo para Cancún. ¿Cómo te sientes? Of course. Well, who isn't? Por supuesto, ¿quién no lo está? So tell me, David, did you have any idea that this band could go so far? Cuéntame, David, ¿pensaste o tenías alguna idea de lo que se llegaría a convertir esta banda? Well, now, in all fairness, I'm not an original member. I'm actually a two-timer. I joined the band in '91 and left for a period in after '96, and then rejoined the band in '05. So the band had already gone a really long way before I ever even came on the horizon. So that question would probably be better suited to one of the guys, Richard or Phil, who have been here from, day one. Con toda justicia, no soy un miembro original. Me uní a la banda en el 91. Trabajé por un periodo hasta el 96 y me uní a la banda de nuevo en 2005. Así que el grupo ya había recorrido mucho camino antes de que yo apareciera en el horizonte. Esa pregunta probablemente sería mejor para uno de los chicos, Richard o Phil, que han estado desde el día primero. So, David, tell me, how do you prepare for every concert? David, cuéntame, ¿cómo te preparas para cada concierto? I warm up extensively. I play the violin, so it's a tricky instrument, even at the best of times. And I do etudes that I did when I was a kid, and actually when I was in college. Etudes are exercises; they're musical exercises. So I do a lot of those. I do scales. Or just play, but keep the fingers moving and keep the bow moving and make sure I don't get cold, because everything has to be working very fluidly to play the violin nicely. Hago mucho calentamiento, toco el violín, que es un instrumento complicado, aún en el mejor de los momentos. Hago los ejercicios que hacía cuando era un niño y cuando estaba en la universidad. Hago escalas o simplemente toco. Mantengo los dedos en acción y el arco en acción. Me aseguro de que todo esté funcionando bien para poder tocar fluidamente el violín. David, tell me, what's your favorite Kansas song? David, ¿cuál es tu canción favorita de Kansas? I do not have a favorite Kansas song. There's a big fat handful of them that are just wonderful pieces of music, and they're very fun to play, and there's just no way for me to pick out a favorite out of that batch, because they're all very fun and all very beautifully written. No tengo una favorita, tengo muchas que me gustan y son grandes piezas musicales y muy divertidas igual para tocar. No tengo una favorita porque todas son divertidas y están muy bien escritas. So, could you share with us one of your favorite moments as a part of this legendary band? ¿Podrías compartirnos alguno de los momentos favoritos que recuerdes al ser parte de esta legendaria banda? In 1991, that's when I joined the band, and we did. I had played in a country band. I played with Louise Mandrell for 4 years, so I had played, in front of large crowds before, but not in a rock environment. And we did a handful of warm-up shows in smaller venues, and then my very first big Kansas show was at the Crystal Ballroom in Anaheim, California, and it was a theater in the round where the stage was in the center. So to get to the stage, we had to walk through the audience, and
we started, way up at the top of the arena, and they opened when we were walking down the hall to get into the arena, you could hear the audience, and my heart started pounding really badly, and they opened the door, and this big roar went up. I had never heard anything like it, and I almost threw up right there. That's in front of the entire audience. But I made it through the aisle and down on the stage, and the show was great. And but that's one of my most fun memories to recall, is how close I came to actually just letting it all fly right there in front of the entire audience. En 1991, cuando me uní a la banda, había tocado en un grupo country frente a audiencias grandes, pero nunca en un ambiente de rock. Hicimos varios conciertos de práctica en auditorios más pequeños y luego hicimos un show más grande en el Crystal Ballroom en Anaheim, California. Era un teatro redondo con el escenario en el centro. Para llegar al escenario tuvimos que caminar a través de la audiencia. Mientras caminábamos por el pasillo, en la parte de arriba de la arena, escuchábamos al público gritando "Kansas, Kansas". Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Abrimos la puerta y surgió este rugido inmenso de la audiencia, y casi vomito de la impresión ahí mismo. Pero llegué al escenario e hicimos un gran show. Es uno de mis recuerdos favoritos porque fue cuando más cerca estuve de dejar todo, salir ahí mismo. So, David, what can you tell to the new bands in order to keep playing for a long time? ¿Qué les dirías a las nuevas bandas para mantenerse tocando por mucho tiempo? New bands to keep playing for a long time, always practice. Never get complacent. Never think you've reached what you wanted to be. You can always go further. Continue to practice, and for God's sake, stay off the drugs and the alcohol, because that'll kill you. Siempre practica. Nunca dejes de practicar. Nunca creas que llegaste a donde querías estar. Siempre puedes ir más lejos. Sigue practicando y, por Dios, mantente lejos del alcohol y las drogas. So thank you, David, for this interview, and we're waiting for this concert in Cancún. David, te agradezco mucho la entrevista y te esperamos en este gran concierto en Moon Palace Cancún. Okay, we're looking real forward to it. Can't wait to get away from the cold. Thank you, David. All right, thanks so much. No puedo esperar para el concierto, llegar al buen clima y alejarme del frío. Gracias.